Siéntense, hermanos, por favor. El título de este mensaje, como está indicado ahí en su orden de culto, hermanos, es una pregunta. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y sabemos, hermanos, que las preguntas revelan mucho de quien las hace. De hecho, en las clases, los maestros, es un recurso didáctico muy utilizado, muy útil para darnos cuenta cuando los alumnos nos hacen algunas preguntas, nos dejan mucha información viene a nosotros a través de lo que preguntan. Y aquí, hermanos, los apóstoles están haciendo esta pregunta, sabiendo algunas cosas y no sabiendo otras cosas, por eso preguntan. Entonces vamos a ver, hermanos, en este mediodía, precisamente estos dos aspectos. ¿Qué es lo que saben los discípulos y qué es lo que no saben los discípulos? En los versículos anteriores, abran su Biblia, por favor, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, la lectura que hicimos, y observemos los primeros versículos de este capítulo, donde el autor Lucas escribe, ya él escribió el Evangelio de Lucas, por eso menciona en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ya con este primer versículo nos damos cuenta, hermanos, que los discípulos de las cosas que sí saben son las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, porque ellos lo acompañaron. Entonces ellos fueron testigos de lo que Jesús hizo y enseñó. Y usa el verbo comenzó a hacer porque lo sigue haciendo a través de sus discípulos. También dice en el versículo 2 que lo hizo, les habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Versículos 10 y 11, más adelante, eso ya lo leímos, como el Señor fue recibido arriba. Y entonces hasta ese momento, desde que comenzó con sus discípulos, hasta ese momento, es decir, versículo 3, 40 días que estuvo con ellos, entonces también hasta ese momento hizo cosas y les enseñó cosas. Y entonces también vean lo que sigue diciendo. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces va restringiendo un poquito las cosas que saben los discípulos, a lo que se está refiriendo aquí el autor Lucas. Es decir, a los mandamientos. Los mandamientos. Entonces, las cosas que Jesús comenzó a hacer, las cosas que les enseñó, los mandamientos que les dio a los apóstoles, pero también, ¿verdad? Vieron, versículo 3, su padecimiento, es decir, su muerte en la cruz, pero también su resurrección. Eso también saben los apóstoles. Versículo 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, durante esos 40 días, el Señor no solo les dio mandamientos, sino que también les habló acerca del reino de Dios. Pero no solo, hermano, ya de hecho, imaginemos nuestra clase de escuela dominical con Jesús como el maestro. ¿Cómo sería esa clase? Pero no solo lo hizo explicándoles, sino que dice el Evangelio de Lucas al final, en el capítulo 24,
versículo 49, 45, Lucas 24, 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, no solo, hermanos, les habló acerca del reino de Dios, sino que les abrió el entendimiento. Recordemos, hermanos, que como dice en la segunda carta a los Corintios, que los judíos, dice Pablo ahí en esa carta, actualmente dice, tienen el entendimiento velado y no comprenden las Escrituras. Por eso es que aunque las entendían mucho de las Escrituras, pero no todo lo comprendían. Hay cosas en las Escrituras del Antiguo Testamento que Jesús dice aquí, les abre el entendimiento, y entonces eso también saben los discípulos, saben, comprenden las Escrituras, profecías del Antiguo Testamento sobre el reino de Dios, el plan de Dios para los hombres y el cumplimiento de esas profecías también. Entonces, hermanos, ya vamos completando lo que sí saben los discípulos, regresando a nuestro pasaje, pero vamos a ver otros textos también en este capítulo 24 de Lucas. Vamos a estar en los dos, porque dice que les dio mandamientos. ¿A qué mandamientos se refieren? Bueno, en el versículo 4 de Hechos 1, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Entonces ahí ya está un mandamiento. Pero en Lucas capítulo 24, versículo 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ese es otro mandamiento, predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces ya tienen también estos mandamientos y están listos para hacerlo, pero el Señor les dice que no se fueran de Jerusalén, versículo 4 de Hechos 1, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahí mismo también en Lucas 24, 49 les dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces ahí está la promesa, es el Espíritu Santo que Él enviaría cuando Él se fuera. Todavía no se los envía, en este momento todavía es una promesa. Entonces vean, hermanos, lo que sí saben los discípulos. Saben que Jesucristo, nuestro Señor, ya padeció, ya murió en una cruz, ya resucitó, se levantó de los muertos. Saben mandamientos, tienen que ir y predicar esta verdad acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, y también saben el reino de Dios, ¿verdad? Les habló acerca del reino de Dios y de su cumplimiento, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta, hermanos, no es que ignoren algunas cosas, saben mucho, aunque lo que sí ignoran, hermanos, es precisamente el tiempo. Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ellos ya habiendo entendido con claridad, hermanos, con el entendimiento que el Señor les dio, sabían que estaba por cumplirse porque ya estaba el Rey resucitado. Y el Señor, como ellos lo expresan en esta pregunta,
podía establecer el reino a Israel en este tiempo. Lo podía hacer. Recordemos, hermanos, que Dios había escogido a la nación de Israel, al pueblo de Israel, para ser luz a las naciones, para ser bendición a las naciones. Ya había escogido a Abraham y le había dicho que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Por cierto, hermanos, en el lenguaje profético, lo vimos en la escuela dominical, cuando estudiamos el libro de Miqueas recientemente, vimos que algunas frases en los profetas tienen un cumplimiento primario, pero también otro cumplimiento más amplio. Así, por ejemplo, hermanos, la palabra tierra. Nosotros escuchamos la palabra tierra y lo que escuchamos es pues todo el planeta. Eso es lo que nosotros escuchamos. Pero cuando, por ejemplo, el Señor le dice a Abraham, cuando lo llama, que salga y que le va a dar la tierra que le va a mostrar, no estaba hablando del planeta Tierra, sino del territorio de Israel, del territorio que le iba a dar, de la tierra que le iba a dar. Y entonces, así cuando los discípulos escuchan de Jesús en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para los discípulos, lo que están escuchando ellos, vean los lugares que se mencionan. En primer lugar, se menciona Jerusalén y en toda Judea. Y luego se menciona en Samaria. Y aunque ya era una de las provincias de la región, ¿verdad? Lo que explicándoles el Señor acerca del reino de Dios, seguramente pasó por cuando eran dos reinos, cuando era el reino de Judá y el reino de Israel, el reino del norte, la división del reino. El reino del sur, en Judá y en Judea aquí mencionado, la capital era Jerusalén. Y en Samaria era la capital del reino del norte. Entonces, después de hablarles acerca del reino de Dios, ellos están entendiendo que ellos van a ser testigos tanto en el reino del sur como en el reino del norte. Pero hay otras provincias hasta lo último de la tierra y ellos escuchan pues de la tierra, ¿verdad? De nuestro territorio. No se menciona Perea, Decápolis, Galilea, no se menciona. Y entonces ellos dicen, bueno, iremos para allá, ¿verdad? Esa es nuestra tierra. Pero el Señor, por supuesto, ¿verdad? Él sabe que les está diciendo que incluye ese otro cumplimiento hasta lo último del planeta Tierra, ¿verdad? Como ahora para nosotros ya es más claro, pero ellos eso no lo sabían. Y no sabían tampoco el tiempo en el que iba a ser restaurado el reino a Israel. El Señor Jesucristo, el Rey, ya estaba listo para hacerlo, ya estaba listo para reinar en Israel y a través de Israel reinar y ser luz y bendición para todas las naciones. Digamos, la salvación llegaría a través de Israel a todas las naciones. Y ellos creen que puede ser en ese tiempo. Pero la respuesta del Señor, vean, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tiempo, aquí tiempos, se refiere al transcurrir de los días, de los meses, de los años, y las sazones se refiere a los momentos específicos en que algo ocurre. La restauración del reino, ese es un momento en el que va a ocurrir. Y el Señor les dice, no les toca a ustedes saber el tiempo ni la ocasión en que va a ocurrir. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Ni la ocasión, la fecha, vamos a decirlo así, en que va a pasar.
porque solo está en la potestad del Padre. Pero lo que sí les dice, hermanos, es que van a recibir poder cuando haya venido, versículo 8, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigos, hermanos, viene de una palabra griega que posteriormente la utilizamos, derivó en la palabra mártir, es la misma raíz. Entonces, simplemente significaba eso, ser testigo de lo que uno ha visto, de lo que uno ha oído, de lo que uno ha palpado, como dice en Primera de Juan. Pero después eso les llevó a algunos de ellos morir por ser testigos, y entonces ya se les comenzó a decir mártires. Pero vean, hermanos, necesitan ser investidos del poder del Espíritu Santo que venga sobre ellos para que sean esos testigos. Porque si no, no lo van a hacer. Ya se dieron cuenta, ¿verdad?, que al momento de la crucifixión ellos huyeron. Y entonces ahora sí ellos se dan cuenta de eso. Y hermanos, ellos entendían, ¿verdad?, porque entendían que tenían que entonces hablarles a sus compatriotas judíos acerca de ese reino, acerca de la restauración del reino. Como el Señor Jesús no les dice, ¿verdad?, cuándo eso va a ocurrir, podría haber sido muy pronto o podrían haber pasado, pues ya llevamos 2023, ¿verdad? Ya estamos en el 2023 y no se ha restaurado el reino de Dios a Israel. Entonces, estamos todavía esperando, pero ellos no sabían eso, hermanos. No sabían inclusive que iba a haber una iglesia donde los judíos y los gentiles iban a formar parte de un mismo cuerpo. Dice en la carta a los Efesios, capítulo 3, está escribiendo Pablo, si gustan ir ahí porque vamos a leer varios versículos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 1, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Los efesios eran gentiles, no eran judíos. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, en el capítulo 2 lo escribió brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí viene el misterio. Misterio simplemente significa que antes no fue revelado y ahora sí, ¿verdad? Pero siempre ha estado, hermanos, siempre ha estado en el plan de Dios, siempre ha estado que los gentiles, versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. En la antigüedad, hermanos, en el Antiguo Testamento, se hablaba del pueblo de Dios, de la nación de Israel, de los santos, pero nunca se les mencionó como el cuerpo, sino hasta ahora, ¿verdad?, que es revelado por el apóstol Pablo, que gentiles y judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, los apóstoles esto no lo sabían, hermanos, no sabían. El Señor no les dice nada acerca de esto, solamente les dice, ustedes van a recibir poder, esperen la promesa y sean mis testigos. Y entonces ellos piensan, ok,
vamos a hablarles cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, vamos a hablarles de Jesucristo como nuestro Rey. Porque lo hemos visto, ya está listo, ya padeció, ya resucitó, ya nos explicó las profecías, ya se va a cumplir el restablecimiento del reino. Y eso es lo que empiezan ellos a predicar desde el principio. Vean en el capítulo 2, versículo 22 del libro de los Hechos. Varones israelitas, vean, se dirigen a los varones israelitas. A ellos les están hablando. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces les hablan a los varones israelitas, ¿verdad?, acerca de Jesús a quien ellos mataron. Por eso les dice, ellos responden en el versículo 36, dice, termina Pedro diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Vean que no usa el término Salvador todavía, ¿verdad? Aunque está implícito, pero le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿verdad?, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y continúa el relato. Luego en el capítulo 3, ahora en el versículo 12, cuando sanan al cojo que estaba en el templo, dice el versículo 12, capítulo 3, viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Vean que está hablándole todavía al pueblo, varones israelitas, nuevamente es a ellos. ¿Por qué os maravilláis de esto, o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Ellos acababan de escuchar, ¿verdad?, en esos 40 días, lo que los profetas decían de que su Cristo había de padecer. Versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, para que lo envíe, ¿verdad?, y sea Rey sobre vosotros, ¿verdad?, a quien de cierto, versículo 21, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pedro sabía lo que estaba diciendo, se lo había enseñado el Señor. Y termina el versículo 26, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿De cuál maldad? De haber matado al Mesías, ¿verdad? Y en el capítulo 5, versículo 30 al 32, nuevamente los apóstoles ahora dicen esto: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador,
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces siguen presentando que se arrepientan para el perdón del pecado de haber matado a su Mesías, y Él vendrá para establecer el reino, ¿verdad? Porque ya está listo, ya está todo para que se cumpla esto. Finalmente, hermanos, en el capítulo 7, ahora es Esteban, después de exponer cómo los padres de la nación fueron duros de cerviz, concluye en el versículo 51, Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, que fue lo que les explicó en todos los 50 versículos anteriores, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vean, el mismo pecado les señala. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Les está hablando a los líderes políticos y religiosos de Israel. Y ellos, ¿verdad?, lo que hicieron, ¿verdad? Aquí, hermanos, otra vez, si se hubieran arrepentido, viene el Señor. Porque incluso más adelante dice Esteban, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Siempre, hermanos, en la Biblia que se abren los cielos, o algo baja o algo sube. Y entonces aquí ve al Hijo del Hombre listo para, si se arrepienten, ¿verdad?, viene y establece el reino. Pero ¿qué pasó? Se enfurecían, versículo 54, en sus corazones, crujían los dientes contra él, dando grandes voces, versículo 57, arremetieron a una contra él, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Y entonces, hermanos, ahora ya no responde afirmativamente Dios a la petición de Esteban: no les tomes en cuenta este pecado. A Cristo sí lo había escuchado y por eso les da esta segunda oportunidad en el libro de los Hechos. Pero a partir de aquí, hermanos, ¿qué sigue? Capítulo 8, ahora son esparcidos por esa persecución, matan a Esteban y se van contra los demás cristianos, ¿verdad? Y entonces vean, versículo 1 del capítulo 8, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Felipe llega a Samaria, predica, ¿verdad?, a los samaritanos, que son una mezcla, recuerdan su origen, ¿verdad?, entre israelitas y gentiles, es una mezcla. Y entonces vamos viendo ya la transición hacia los gentiles. Aquí se convierten varios de los samaritanos y además el Espíritu Santo lleva a Felipe al desierto para estar junto a un etíope que es un gentil, pero un gentil convertido al judaísmo, un gentil 100%, pero convertido al judaísmo. Vemos la transición, les predicaban a los varones israelitas, luego a los samaritanos, mezcla de judíos y gentiles, y ahora recibe la predicación este eunuco etíope, este prosélito convertido al judaísmo. Viene de Jerusalén, viene de adorar. Pero vean que no solo cambia, la transición no solo es hacia el pueblo gentil, sino también el mensaje va cambiando. Dios, ¿verdad?, conduce
a Felipe a que hable de otra manera la predicación. ¿Cómo lo hace? Con el eunuco leyendo versículo 32 del capítulo 8 de Hechos, un pasaje de la Escritura donde decía: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el eunuco dice: ¿de quién está hablando? Y a partir de esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. Vean, ya no es el evangelio del reino, sino es el evangelio de Jesús. No es que sean distintos, hermanos, simplemente es el enfoque. ¿Sí? El enfoque a los varones israelitas es para que lo acepten como su rey y se establezca el reino para alcanzar a las naciones. Aquí es el evangelio de Jesús, donde un hombre, ¿verdad?, al creer en Cristo de todo corazón, versículo 37, entonces puede ser bautizado y formar parte de ese cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿verdad? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y así profesa fe en nuestro Señor. Luego en el capítulo 9 viene la conversión de Saulo y él le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Y le responde el Señor, versículo 15 del capítulo 9. Se lo dice a Ananías y Ananías se lo dice a Saulo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles en primer lugar, y de reyes y de los hijos de Israel. Y además, ¿verdad?, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero vean, ya en primer lugar están los gentiles. La predicación a los gentiles. ¿Y qué es lo que predican? Vamos al capítulo 13 y vean ahora la predicación. Ya no están hablándoles acerca del establecimiento del reino, sino del arrepentimiento para el perdón de los pecados. En el versículo, ahorita les digo, en el versículo 37 del capítulo 13 de Hechos: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos. Y para saber a quién les está hablando, hermanos, le dice el versículo, permítanme, hermanos, por favor. En el versículo 16, ahí está el contexto, a quién les está hablando. Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. Ya está en Antioquía, les está hablando no en Israel, sino ya fuera de Israel, donde había una sinagoga, había israelitas, pero también había varones que temían a Dios. Gentiles que querían servir a Dios, temían a Dios. Y entonces a ellos les dirige este mensaje y le dice, versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Perdón de pecados. Y luego, hermanos, también en el capítulo 17, en la predicación en Atenas, vean también el mensaje que hace en el versículo 30, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vean, hermanos, entonces, regresando a nuestro pasaje,
Este es el mensaje ahora que ellos no sabían en este momento y por eso hicieron esa pregunta. Y el pasaje termina, hermanos, ¿verdad? Versículo 9, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, que esperaran la promesa del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vean, hermanos, el verbo está en pasivo, fue alzado. No es que el Señor empezó a subir y a volar, fue alzado. Y una nube, normalmente la nube, ¿verdad?, representaba la gloria de Dios, por eso seguramente era una nube brillante, no una nube gris cargada con agua, no, seguramente fue una nube brillante. Recuerden cómo bajaba la nube cuando hablaba Moisés en el tabernáculo con Dios, bajaba esa nube brillante, ¿verdad? La gloria de Dios cubría el tabernáculo y seguramente esta nube era así, ¿verdad? Y le ocultó de sus ojos una nube resplandeciente, uno no puede ver bien, ¿verdad? Está oculto a los ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿verdad?, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Una pregunta retórica, ¿verdad? Diciendo, pues, ¿qué no les dijo, verdad? Que esperen, que vayan a Jerusalén y esperen, porque aquí están en Betania, muy cerquita, pero no están en Jerusalén. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, no otro, no otro. Un hermano dice que hubo una ocasión en la que su papá fue a una iglesia donde anunciaba que ahí estaba el Mesías. Y entonces lo invitaron. El hermano llegó y al final, ¿verdad?, que el predicador, ¿verdad?, dijo que él era el Mesías, que ya se iba, ¿verdad?, y que ellos tenían que seguir predicando. Y entonces este hermano se acercó con él y le preguntó antes de irse y le dijo: a ver, muéstreme sus manos, muéstreme su costado, porque este mismo Jesús, ¿verdad?, con las manos atravesadas, horadadas, el costado atravesado, este mismo Jesús vendrá, como le habéis visto ir al cielo, así vendrá, hermanos. Esta esperanza era la motivación que ellos necesitaban también, ¿verdad? Y que nosotros también necesitamos, hermanos. Y entonces vean, hermanos, nosotros ya como los discípulos ya sabemos muchas cosas, tenemos todas las escrituras, tenemos hasta el Nuevo Testamento que ellos no tenían, ya lo tenemos. Sabemos que nuestro Señor padeció y resucitó, ya está listo, ¿verdad?, para reinar, para venir a reinar, pero no sabemos el tiempo. Pero así como los discípulos, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, porque nosotros, hermanos, ellos tuvieron que esperar 10 días más. En la fiesta de Pentecostés, ¿verdad?, ahí vino sobre ellos el Espíritu Santo, los bautizó, pero para nosotros, hermanos, eso ocurre en nuestra conversión. Dice precisamente la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, nosotros al oír el evangelio y creer en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y así, hermanos, ya estamos nosotros también capacitados para poder ser testigos en todas partes, ¿verdad? Nosotros ya entendemos, ¿verdad?, que es en toda la tierra, ¿verdad? Tenemos que ir a todas partes a predicar
el Evangelio, así como ellos lo hicieron. Y este es entonces nuestro llamado, hermanos, para ahora. No sabemos el tiempo, igual que ellos. Podríamos preguntar, ¿será en este tiempo? No lo sabemos. No nos corresponde saber los tiempos ni las sazones. Pero lo que sí nos corresponde, ya con el poder recibido por el Espíritu Santo, entonces sí, ser testigos, hermanos, con denuedo, con valor, con convicción, con coraje. Esto es lo que Dios hace en este mundo, hermanos, a través de nosotros, sus seguidores. El mensaje es el perdón de los pecados. El mensaje no es una mejora de vida, hermanos, necesariamente, pero sí, lo que sí es indispensable es el perdón de los pecados. Eso es lo que estamos nosotros anunciando. Y entonces, hermanos, nosotros debemos hacerlo convencidos de que nuestro Señor vendrá otra vez. Así como le vieron los discípulos, así veremos a Jesús venir, el mismo Jesús, en el que creemos y por quien somos salvos, hermanos, por quien hemos tenido ya el perdón de nuestros pecados. Por eso es que nosotros nos corresponde ser testigos hasta lo último de la tierra. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos anima, Señor, en este tiempo en que tal vez, Padre Santo, por diferentes razones, nos hemos acomodado, Señor, a una vida tranquila, a una vida segura, en paz, Señor, con ciertas dificultades, pero vamos creciendo, vamos aprendiendo. Pero, Señor, así como a los discípulos fueron investidos del Espíritu Santo, investidos de poder, investidos de lo alto, así, Señor, nosotros también lo hemos sido en el momento de nuestra salvación, de nuestra conversión. Así que, Padre, tú nos has dado tu Espíritu Santo para ser testigos, Señor, para llevar el mensaje de salvación a aquellos que no lo tienen, que no lo han escuchado. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser fieles testigos tuyos y que aunque haya adversidad, aunque haya enemistad, burlas, de todas maneras, Señor, con el poder que tú nos has dado, que tengamos el valor, la convicción de hablar de nuestro Señor Jesucristo, de su obra en la cruz, de su muerte en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados y de la fe que tenemos hacia con Él, creyendo que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, para que tu reino venga y se establezca en esta tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.